para que podamos arrancar la masterclass del día de hoy. Pues mi nombre es Mayra Ibarra, como ya lo saben, y soy psicoterapeuta especializada en logoterapia y análisis existencial. Ya tengo algunos años de caminar este camino, junto con otras experiencias que tengo en torno al trabajo con las personas, ¿verdad? Me gusta mucho el trabajo con las personas y el tema de la ansiedad es un tema que me toca personalmente. Me parece que casi todos los temas que trabajo son temas que de alguna forma pues han pasado también por mi propia experiencia y que por lo mismo pues me han significado no solamente profundizar en ellos desde el punto de vista teórico, sino que también los he encarnado y he tenido que trabajar con ellos para poder tener mayor calidad de vida. Entonces, esto me parece importante decirlo porque hablo en una buena parte desde mi experiencia, pero también desde los conocimientos que he ido adquiriendo en el camino para poder lidiar con esta problemática que me ha tocado profundamente. Entonces, esta masterclass pues pretende un poquito darles una introducción a lo que supone la ansiedad y cómo generar estrategias para aliviarla. Para mí es muy importante, por lo menos en mi proceso personal, antes que nada, entender las cosas, ¿verdad? O sea, hay una parte en donde si no comprendo de qué se trata el asunto, me resulta muy difícil poder comprender la necesidad de generar hábitos que ayuden a paliar la ansiedad. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? ¿De dónde viene la ansiedad? Son algunas de las preguntas con las que trabajaremos hoy. Eh, la finalidad de esta masterclass pues es darles a conocer un contenido para que si se sienten interesadas, interesados en formar parte del taller que vamos a arrancar próximamente, pues que tengan una probadita de lo que este taller va a suponer. Como todo taller, implica pues sí la revisión de algunos contenidos teóricos que podamos ir aplicando en nuestra propia experiencia, ya sea porque nosotros lo padecemos o porque tenemos personas a nuestro alrededor que lo padecen y que por lo mismo estamos buscando herramientas para poder apoyar a estas personas que padecen ansiedad. Y eso es lo que hace la combinación de que sea un taller, ¿verdad? Que vamos a ir comprendiendo, aterrizándolo en la propia experiencia y adquiriendo algunas herramientas que nos faciliten pues ir trabajando con la ansiedad. A mí me gusta mucho decir que la ansiedad es la antesala de la depresión, ¿sí? Y no lo digo gratuitamente, lo digo con conocimiento de causa. Se dice que la ansiedad es la antesala de la depresión porque de alguna forma la ansiedad nos coloca en un círculo vicioso de pensamientos y de emociones. Cuando decimos un círculo vicioso de pensamientos y de emociones, es que nos acostumbramos a vivir constantemente en un estado de alerta y de estrés constante. Vamos a ir identificando cuándo el estrés es saludable y cuándo el estrés comienza a ser una enfermedad. O sea, el estrés saludable nos motiva, nos mueve, porque de alguna manera nos impulsa a ser eficientes, a buscar dar el mejor resultado posible a las circunstancias que nos están aquejando. Es parte de la naturaleza humana sentir estrés. Y cuando logramos canalizarlo de una forma adecuada, en realidad a lo que nos impulsa es a atravesar diferentes retos que pueden ser existenciales, pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser personales. De alguna manera, el estar en un estado de cambio, de crecimiento, nos produce estrés. A lo mejor tenemos una promoción laboral y esa promoción laboral nos está implicando un cierto estrés porque tenemos que aprender a manejar ciertos conocimientos, ciertas estrategias
tenemos que relacionarnos mejor con las personas de nuestro equipo. Y entonces eso nos implica un estrés que es saludable si lo tomamos como fuerza creativa para resolver los retos que esa promoción laboral nos está implicando. Entonces nos ponemos a estudiar con concentración, nos podemos a trabajar, nos ponemos a ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad y en realidad se convierte en un impulso para el crecimiento, ¿sí? Todo proceso de transición implica un nivel de estrés. Entonces, el estrés no hay que verlo como algo negativo en la vida. Hay que más bien reflexionar sobre cuáles están siendo los efectos que el estrés está teniendo en mi vida. Esa sería una primera pregunta que quiero dejar ahí sembrada, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los efectos que el estrés está teniendo en mi vida? Cuando representan este impulso por afrontar la incomodidad, todo proceso de cambio, toda transición implica atravesar la incomodidad. ¿Qué hago con la incomodidad? Ahí es donde podemos empezar a detectar algunos síntomas que se pueden convertir en ansiedad. Entonces, les voy planteando preguntitas para que podamos ir adentrándonos en que cada quien aproveche esta oportunidad de la masterclass para ir haciendo esta reflexión personal. Pueden ir tomando sus notas que le ayude a ver de qué manera está manejando el estrés en su vida. Si lo está manejando como una fuerza creativa que lo impulsa a afrontar las transiciones o si está significando un problema. ¿Cuándo podemos identificar el estrés como una situación problemática? Uno, muy claro. Me paraliza y entonces ya no soy capaz de responder a las demandas de mi entorno. Y que algunas personas lo pueden experimentar como que la mente se les pone en blanco, no se les ocurre nada, o como una gorda naranja en la garganta que no nos permite decir absolutamente nada y nos quedamos como en un estado de pasmo y entonces no reaccionamos ante la demanda del exterior. Este es un primer síntoma muy claro de que no estamos manejando adecuadamente el estrés. Nos está paralizando, nos está congestionando interiormente. Cuando esto sucede, es muy probable que aparezca un siguiente síntoma, que es, al cabo del tiempo, ya después de que pasó esa situación en la que experimenté ese estado como de vacío, en donde no se me ocurren ideas, no soy capaz de responder a la demanda, porque no puedo ni hablar, me pasa este fenómeno de decir, híjoles, ¿cómo no se me ocurrió haber dicho esto? ¿Cómo no se me ocurrió haber dicho el otro? ¿Cómo no actué de tal o cual forma? ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que de alguna manera, en el momento en el que estamos experimentando el estrés, nos estamos desconectando de nuestra capacidad para responder a las demandas del exterior. Y que empezamos a experimentar un arrepentimiento por no haber podido responder adecuadamente a la situación. Empieza un juicio de valor negativo en relación con nuestro desempeño. Y empiezan a aparecer frases como, pero es que qué tonta, ¿cómo es posible que no se me haya ocurrido nada? A mí siempre me pasan estas cosas, pero es que de verdad que no has aprendido nada. Y empezamos con juicios de valor que de alguna manera atentan contra nuestras capacidades para resolver cualquier situación conflictiva. ¿Y qué pasa cuando empezamos a generar estos pensamientos o estos juicios de valor negativos en torno a nuestro desempeño?
Pues que entonces vamos a empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto. Si yo hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido distintas. Si yo hubiera actuado y le hubiera dicho a mi jefe tal cosa, seguramente me hubiera ganado esa promoción. Como no supe cómo hacerlo, me queda clarísimo que no soy capaz de asumir mayor responsabilidad. ¿Sí? Entonces vamos haciendo una serie de juicios que atentan contra nuestra valía. Y en ese atentado contra nuestra valía, vamos experimentando sensaciones y emociones de malestar, que van a decantar en un tercer síntoma, que es no poder dormir. El insomnio puede ser una situación muy frecuente cuando estamos empezando a gestar ansiedad. A mí siempre me gusta hacer esta aclaración. A veces podemos experimentar insomnio por razones fisiológicas. ¿Sí? Si estoy en la etapa de la menopausia como mujer, es muy probable que el insomnio sea una causa producto de esa menopausia. ¿Sí? Pero cuando no estoy atravesando una cosa hormonal, entonces necesito preguntarme, ¿el insomnio de qué está siendo producto? De que no puedo desconectar la mente, de que me quedo clavado pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, tratando de encontrar la solución en la mente. Si es así, entonces es un insomnio provocado por la ansiedad. Casi siempre el insomnio que está relacionado con la menopausia es producto de los famosos bochornos, ¿verdad? Estos desajustes a nivel hormonal que generan unos calores muy intensos y que por lo mismo provocan la vigilia. Pero cuando es una falta de desconexión de la mente y que no puedo dormir porque no puedo dejar de pensar en lo mismo, está siendo un síntoma de ansiedad. Ese es un tercer síntoma. Y que aquí quiero ir haciendo como estas acotaciones, ¿verdad? Cuando es este síntoma del insomnio, pues a veces lo calmamos con, bueno, pues me voy a tomar una pastillita para dormir, ¿sí? Y me tomo la pastillita y me duermo, ¿verdad? Y no estoy realmente atendiendo las causas del problema que estoy expresando físicamente. La ansiedad está íntimamente relacionada con rasgos y con síntomas físicos. Si me acostumbro a callar mi mente con una pastillita, en realidad, pues probablemente pueda degenerar en una farmacodependencia. Y entonces, pues ahí la ansiedad se queda dormida. Y realmente no entro a trabajar en la causa profunda que provoca la ansiedad. ¿Qué otros síntomas podemos reconocer de ansiedad? Los dolores intensos de cabeza, ¿sí? Los dolores intensos de cabeza a veces también son un síntoma de ansiedad. Cuando estamos generando demasiados pensamientos negativos y sobre todo pensamientos que son autodestructivos, en donde todo el tiempo me estoy descalificando, desacreditando, desvalorizando, va a llegar un momento en donde mi cabeza va a estallar. Si experimento constantemente dolores de cabeza, pues sí necesito ir al médico y atenderlo, ¿verdad? Pero si es una situación que se presenta en determinados momentos, cuando tengo mucho estrés, cuando no pude lidiar con una situación que me implicaba un reto, entonces necesito empezar a observar las circunstancias en las que se gesta ese intenso dolor de cabeza. Tensión muscular, dolores en el cuello, en los hombros, en toda la parte de la espalda alta, contractura en la mandíbula. Todo eso nos está hablando de que estamos acumulando tensión. Tensión producto de una serie de pensamientos que son viciosos, poco productivos,
A mí me gusta decirles pensamientos basura, que no sirven para nada más que para estarle uno fastidiando la vida, ¿sí? Entonces, hay que reconocer, ¿verdad? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy sobrecargando de responsabilidades? ¿No estoy logrando descansar lo suficiente? ¿No hago ninguna actividad física con la cual logre yo descargar toda esa tensión muscular? La ansiedad se expresa en tensión muscular. Cuando apretamos demasiado las mandíbulas, eso repercute en un dolor de cabeza. Entonces, cuando traemos mucha tensión en la espalda alta, esa tensión va a repercutir en la cabeza. Todo está ligado, todo está ligado. Estos son síntomas que a veces los vamos relacionando con, pues es que hoy tuve un día difícil de trabajo, hoy no me fue muy bien, pero si vamos sumándole tensión a la tensión, va a llegar un momento en el que eso nos puede hacer una crisis mayor. Y seguimos todavía en los síntomas, ¿verdad? En la superficie de la problemática que supone la ansiedad. Ya les dije una causa importante, sobrecargarnos de responsabilidad. Hacemos más de lo que podemos hacer realmente y no sabemos decir que no. ¿Sí? Todo lo que se nos pide decimos que sí, nos cueste el precio que nos cueste. Y el precio que nos está costando es cargar con toda esa tensión muscular en la alta espalda. ¿Y qué pasa? Ahorita estoy hablando de lo físico. Cuando en la parte de la espalda alta traemos muchísima tensión, ahí tenemos una articulación muy importante, ¿verdad? Se articula la cabeza, se articulan los brazos y se articula toda la movilidad de la parte superior del cuerpo, que es la famosísima cintura escapular. Esa articulación tiene un impacto directo con otra articulación de la movilidad muy importante que es la pelvis, ¿sí? La columna está toda ligada, va desde la última cervical hasta el coxis. Y en las lumbares hay una articulación muy importante que es la articulación pélvica, que le da toda la movilidad a la cadera y a las piernas. Entonces, cuando hay demasiada tensión arriba, si no vamos depurando esa tensión, es muy probable que al tiempo experimentemos también un dolor en la cintura y en la espalda baja, porque está ligada. Entonces ya cuando traemos dolor arriba y dolor abajo, ojo, algo no estamos haciendo bien para descargarnos de tensión. Eso es como a nivel de lo físico, síntomas que a lo mejor a veces no atendemos con claridad porque decimos, no, pues es que he estado muy tensa. Sí, pero la tensión es producto de algo también emocional. La ansiedad habla de que emocionalmente no estamos lidiando de una forma adecuada con nuestras vías de comunicación, con nuestras formas de expresión. Los síntomas más fuertes de ansiedad empiezan también a repercutir en el estómago. Colitis, gastritis. Empezamos con inflamaciones en los intestinos, estreñimiento o de pronto diarreas. Y entonces a veces le aludimos una problemática, no, pues es que comí pesado, no, pues es que comí muchos irritantes. Sí, sí importa lo que comemos, pero hay que ver también lo que comemos emocionalmente. Válida. Hay que ver qué tanto le estoy echando la culpa a la comida y qué tanto me estoy alimentando de emociones que no están siendo saludables. Las emociones también son un alimento y son el alimento del alma, del corazón y de la mente. Y la comida nutre nuestras células, pero si tenemos una mala combinación
de alimentos y emociones, entonces empezamos a experimentar un malestar físico muy intenso. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos malestar estomacal o malestar intestinal, debemos observar de qué nos estamos alimentando y vamos a descubrir que en muchas ocasiones estamos comiendo por ansiedad. Porque de alguna manera con la comida estamos saciando emociones no comunicadas, situaciones no resueltas, emociones que nos estamos tragando y que no les estamos dando una vía adecuada de digestión. Aquí todavía seguimos como en el terreno de lo que le encontramos una causa física, nos tomamos la pastillita, pero al final nos acabamos dando cuenta de que es un problema crónico, ¿verdad? Que con facilidad, en donde empiezo a sentir el malestar es en el intestino, en el estómago, hasta que no se convierte en un problema mucho mayor, que es cuando experimentamos los famosísimos ataques de pánico o ataques de ansiedad. Que ahí ya realmente el cuerpo se está expresando de una forma contundente de que hay que atender las causas profundas de la ansiedad. Y aquí es donde me quiero detener un momento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que alguien quisiera manifestar? ¿Vamos siguiendo claramente el proceso? Bueno, cuando ya experimentamos ataques de pánico o de ansiedad, es porque definitivamente nuestro sistema de alerta a nivel neuronal y neurológico no está funcionando de una manera adecuada. Ya traemos un daño mucho más concreto, que no quiere decir que no sea reversible, siempre es reversible, a menos de que ya tengamos un trastorno de ansiedad generalizado o que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo. Pero aún esos trastornos, si hacemos un trabajo emocional comprometido y vamos conociendo cada vez mejor nuestra mente, podemos aprender a manejarlo mejor. ¿Sí? Pero vamos a plantear la ansiedad en el terreno de la normalidad, ¿sí? Quiero decir, sin tener un diagnóstico psiquiátrico en torno a una problemática basada en la ansiedad. Cuando ya llegamos a estos trastornos es porque verdaderamente ya, pues ya traemos tiempo que no le hemos hecho caso a nuestra problemática. La ansiedad se empieza a manifestar desde que somos niños, ¿sí? Lo que pasa es que los niños manifiestan la ansiedad de una forma diferente que a los adultos. ¿Cómo manifiesta la ansiedad un niño? Y esto se los digo así brevemente para que cada quien vaya revisando en su propia historia cómo fue su infancia en relación con esto. Niños llorones, niños que con mucha facilidad tienen problemas en la piel, que con muchísima facilidad se enferman del estómago, que les cuesta mucho trabajo dormir, que necesitan todo el tiempo dormir con los papás porque no pueden dormir solos, que no acaban de aprender a dormir solos, que se orinan en la noche, que ya son niños grandes que tendrían que haber aprendido a levantarse e ir al baño y que sin embargo se siguen orinando en la cama. Que no acaban de soltar la cobijita, el dedo, el espacio con mamá, que vemos que todo su proceso de desarrollo, de desapego, lo llevan con retraso. ¿Sí? Lo llevan con retraso y que se manifiesta en conductas muy concretas, tanto físicas como cognitivas. Empiezan a ser niños
que tienen una tendencia a pensar negativamente sobre ellos. Y que los empezamos a escuchar con frases muy concretas. No, pues es que yo no soy bueno para esto. No, yo no sé hacer las cosas bien. A mí siempre me va mal. ¿Sí? Y que ya en esas expresiones de los niños empezamos a ver que están engendrando la semilla de una ansiedad que cuando sean adolescentes o adultos puede ser mucho más significativa. Quiero enseñarles ahorita una imagen para que entendamos cuál es el daño que se sufre a nivel cerebral cuando padecemos ansiedad desde tempranas edades y qué es lo que causa la ansiedad en esas edades tempranas. Permítanme un segundo, estoy aquí abriendo mi pantalla, ¿sí? Porque quiero que vean, aquí está la imagen que quiero que veamos, para que vean el cerebro. Aquí está, ahí voy. Aquí está, ¿sí? Lo que nos sucede cuando experimentamos ansiedad es que hay una parte de nuestro cerebro, que es el locus coeruleus, que tenemos afectado. Voy a agarrar ahorita aquí un botoncito rojo para poderlo señalar, ¿sí? Esta parte de nuestro cerebro que ven aquí, la que se ve con mayor intensidad verde, este es el famoso locus coeruleus, que está situado al centro de la amígdala, ¿sí? La amígdala es todo este espacio que vemos aquí en la parte de nuestro cerebro. La amígdala tiene la particularidad a nivel de la memoria de guardar todos los recuerdos que están vinculados con situaciones de peligro y de miedo muy intenso. Digamos que en términos de la memoria, la amígdala, ese es el tipo de recuerdos que almacena. Y que cuando hemos vivido de niños o de adultos, porque a veces la ansiedad se puede detonar como adultos, es porque hemos experimentado un miedo muy profundo, muy intenso, ya sea en una sola emisión o durante un tiempo prolongado de nuestra vida. Voy a poner ahorita ejemplos de esto, ¿sí? Pero me parece importante explicar esto porque el hipotálamo, que también está muy cerca de la amígdala y que también es otra región del cerebro que guarda muchos recuerdos, ¿sí? Que guarda mucha memoria, memoria que está vinculada con el aprendizaje de las emociones, pero no particularmente del aprendizaje del miedo. Del aprendizaje del miedo lo vamos a tener en esta zona del cerebro. Entonces, este sistema lo que implica para cada ser humano es nuestra capacidad para adaptarnos al cambio, para adaptarnos al movimiento. Somos seres en constante transformación. Cuando hemos vivido en ambientes familiares, en donde lo que menos hemos experimentado es estabilidad emocional o seguridad afectiva, esta zona del cerebro se puede ver afectada, ¿sí? ¿Qué elementos podemos reconocer ahí? Pues contextos de violencia familiar, ¿verdad? Niños que a lo mejor son testigos de mucha dificultad o de una familia en donde los padres constantemente están peleando, en donde los padres constantemente se agreden, en donde el niño no sabe en qué momento se va a estallar la locura en casa, ¿sí? Y entonces
siente miedo, precisamente porque no sabe qué es lo que hace él para que todo ese desorden emocional se desate. Entonces son niños que se vuelven mucho más retraídos, más calladitos, más en sí mismos, para evitar que o papá o mamá de pronto estallen en ira y se volquen en maltrato hacia los hijos. Vamos a ver que los contextos de violencia intrafamiliar son caldos de cultivo para que las personas desarrollemos los síntomas de la ansiedad. Y a mí me gusta decir a veces la enfermedad de la ansiedad, ¿sí? Pero como toda enfermedad es curable, lo que pasa es que es curable con mucho trabajo emocional, ¿sí? Tomando mucha conciencia de qué es lo que nos detona la ansiedad. Y ahorita voy a ir explicando un poquito ese fenómeno. Entonces, los contextos de violencia intrafamiliar generan toda esta inestabilidad en el niño, en donde no sabe realmente qué comportamiento es el esperado y que está constantemente en un estado de incertidumbre constante, de desasosiego en relación con la manera en cómo los padres lo van a retroalimentar. Así como lo quieren, también lo maltratan, ¿verdad? Y exactamente no sabe qué es lo que hace, que produce esa diversidad de reacciones en los padres. En realidad el niño lo que no sabe en ese momento es que él no es responsable de las acciones de los padres, que esa locura en la que están metidos sus padres nada tiene que ver con él. Ojalá uno de niño tuviera esa claridad mental, ¿verdad? Pero no la tiene uno. Entonces nos enredamos y creemos a veces que las reacciones de nuestros padres son nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Otro contexto también que puede detonar ansiedad es la falta de estructura, que también es producto de un desorden emocional por parte del ambiente familiar, en donde no hay claridad con respecto a la hora en la que se come, a qué hora se desayuna, a qué hora se come, a qué hora se cena, en qué momento al niño se le mete a bañar, en qué momento se pone a hacer la tarea, ¿sí? O sea, los niños viven con mucha conciencia del presente y por lo mismo necesitan en esa conciencia del presente mucha claridad con respecto a sus actividades. Cuando un niño experimenta mucho desorden cotidiano, también puede experimentar e enraizar estas pues deficiencias a nivel del manejo del miedo, ¿sí? Cuando vivimos situaciones de enorme incertidumbre, no sé a qué horas me van a dar de comer, no sé a qué horas me van a bañar. Así como un día me acuestan a las 10, otro día me puedo quedar hasta las 12 de la noche y al día siguiente me levantan a las 6 y otro día no voy a la escuela y no pasa nada. Todo eso genera desorden y los niños necesitan una estructura clara, no rígida, clara. ¿Sí? Cuando un niño tiene una estructura clara, le estamos ayudando a vivir con seguridad, a saber que al día siguiente hay un orden, que al día siguiente lo van a alimentar, que al día siguiente lo van a cuidar, que al día siguiente va a hacer sus actividades, que al día siguiente lo van a bañar, que al día siguiente lo van a arropar, y entonces su vida va teniendo un orden. Esos padres que dicen, no, pues mañana no vais a la escuela, ¿qué importa? Al fin y al cabo, como está tan chiquito, no importa si no va a la escuela. Es un error, ¿sí? Es importante la estructura en los niños. Otro contexto es esta cultura del miedo en la que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Todo el tiempo estamos viviendo bajo la amenaza
de que algo malo nos pueda pasar. Hemos dejado de confiar en la vida, ¿sí? Cuando vivimos demasiado en esa cultura del miedo, es que si sales no te va a pasar algo. No, 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 es que esa ciudad no es nada segura. Seguramente que si sales en la noche no te vayan a asaltar por ahí, no te vayan a raptar, no te vayan a secuestrar, no, 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 mejor no salgas. Ujú. Eh, no, 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 no te vayas por ese camino porque te va a ir mal y es que vivimos en un mundo tan inseguro y sí, es cierto, hay muchísimos problemas sociales, hay muchísimas problemáticas ante las cuales tenemos que estar alertas. Ujú. Pero no podemos vivir bajo la amenaza del miedo. Y estoy ahorita poniendo unos ejemplos con respecto a la seguridad pública, pero hay otros miedos que también los vamos engendrando desde el contexto que nos retroalimenta cotidianamente. Por ejemplo, te va a ir muy mal, no, ni para qué te esfuerzas, ya sabes que a ti eso no te sale bien, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te desgastas con eso? No tiene caso, ¿sí? No tiene caso que hagas eso. Tú no te metas ahí, o sea, no, no, no vas a poder con esa carrera, mejor no estudies, ni hagas el examen, ya con este trabajo que tienes es suficiente. ¿Para qué te enamoras? No te enamores, te van a lastimar, no tiene caso, ¿sí? No tiene caso que te enamores, no tiene caso que busques la manera de trabajar y de valerte por ti misma o de trabajar y valerte por ti mismo. No, no lo hagas, te va a ir mal. Toda esa cultura del miedo en los diferentes órdenes de nuestra realidad genera muchísima ansiedad. Ujú. Muchísima ansiedad. No sé en qué momento creemos que esta vida es segura. Ser seres humanos implica vivir en la fragilidad. Ujú. Y si algo es frágil, es la vida humana, casi como el de una mariposa, me atrevería yo a decir. Y creemos a veces que por controlar ciertos elementos vamos a poder tener el control de que nada malo nos pase. Y no, a veces las peores situaciones pasan dentro de la casa. Ni siquiera tuviste que asomar la nariz por la puerta de tu casa. Te voy a poner algunos ejemplos. Yo tengo un primo que a los 8 o 9 años de edad, estando en casa, con su mamá ahí, con todas las hermanas de su mamá ahí, juntas todas, aprendiendo a tejer, metidas en su locura las mamás, los chiquillos jugando por su cuenta, encerrados en el baño, haciendo de las suyas, generaron tal incendio que mi primo se prendió totalmente. En su casa, con las mamás ahí, uno de los accidentes más terribles que se puedan imaginar. Y ya no solamente por el hecho de que se prendió el niño, sino porque además los otros niños, por querer controlar la situación, lo metieron en la tina con agua y fue el peor de los remedios. Ya sabemos que cuando alguien se quema hay que envolverlo en cobijas, ¿verdad? Para que no se le vaya hasta adentro la quemadura. Los niños, por miedo a irles a decir a las mamás que habían estado en esta situación, ellos mismos intentaron resolverlo y se acabaron haciendo las quemaduras mucho más graves de lo que en realidad pudieron haber sido. Con este ejemplo que les pongo es, no podemos vivir con miedo. En cualquier momento nos puede pasar cualquier desgracia. En cualquier momento. Y si vivimos pegados al miedo, realmente lo que estamos haciendo es vivir enfermos. Enfermos de pesimismo, enfermos de derrotismo, autolimitándonos, incapaces de correr riesgos, matando nuestros sueños, aniquilando nuestros anhelos y comprimiendo nuestra vida a una rutina gris
que lo que menos nos produce es alegría, bienestar, contento, armonía. Eso es la ansiedad. Vivir presas del miedo. Del miedo por cualquier circunstancia que podamos imaginar. A tal punto que se vuelve mucho más importante la ansiedad que el aprender a vivir confiados en que la vida nos sostiene. Y que, pues, francamente, nos vamos a morir algún día, ¿verdad? Dios quiera y no sea de una forma terrible. Pero no estamos exentos de librar la muerte. Entonces, la ansiedad es definida como el miedo al miedo. El miedo a un miedo no objetivo, a un miedo no concreto, a un miedo en abstracto, que nos va calcinando lentamente las ganas de vivir. Por eso es que se dice que la ansiedad es la antesala de la depresión. Porque entre más tiempo vamos viviendo así, va a llegar un momento en el que vivimos con tal nivel de tristeza, de falta de sentido, de vacío, que vamos perdiendo las ganas de vivir. Porque todo lo que soñábamos, todo lo que anhelábamos, nos hemos dedicado a matarlo. Entonces, la ansiedad sí tiene una raíz fisiológica. Hay un daño a nivel de la amígdala, en esta zona en particular que es el locus coeruleus, y que cuando vemos una amenaza en el exterior, que nosotros interpretamos como una amenaza, por ejemplo, una promoción laboral. Tienes mañana que presentar ¿cómo manejarías este puesto en caso de que tú ganaras el concurso? Antes de presentar esa organización de la manera en cómo la persona manejaría el área, ya estuvo pensando, no, es que no voy a poder, voy a fracasar, voy a hacerlo todo mal, me voy a quedar paralizado. Cuando estuviste esperando a lo mejor por meses que surgiera esa oportunidad para poder presentar tu capacidad para manejar esa área y por lo mismo ascender en tu trabajo. Y toda la noche anterior, en vez de ocuparte en hacer la presentación y en pensar correctamente cómo hacer esa presentación, ensayarla, fue tal el bombardeo interno por el miedo a fracasar que al final fracasas. ¿Sí? Llega ya esta persona, estoy contando el caso de una persona en concreto, llegas a la presentación con una media presentación que medio pudiste hacer como Dios te dio a entender, ¿sí? Con el sueño a tope porque ya no dormiste bien, con una noche de locos, ¿sí? Casi jalándote los pelos porque no te podías dormir. Llegas, te encierras en el baño y te agarra una parálisis espantosa que dices, no, ya mejor que pasen los demás, yo ya no paso, porque sé que voy a fracasar. Eso es ya cuando estamos en una situación en donde es mucho más fuerte nuestra imaginación derrotista, nuestra imaginación negativa, que acabó aniquilando ese sueño de poder haber hecho esa presentación como nos hubiera salido, corriendo el riesgo de haber ganado o no ese concurso. Entonces, alrededor de la ansiedad hay muchas otras problemáticas existenciales que debemos atender. Hay otras muchas causas que están de fondo de la ansiedad, que la ansiedad es un síntoma de una serie o de un conjunto de heridas emocionales
que no están trabajadas de una forma adecuada, que no están procesadas, que no están sanadas, que no están a veces ni siquiera reconocidas como heridas emocionales. A mí me gusta mucho hablar del mapa del dolor interno, ¿sí? Cuando vivimos desde ese mapa del dolor interno, el síntoma más claro de que vivimos desde el dolor nuestra experiencia de la vida es la ansiedad. Y aquí la decisión es, ¿qué quiero yo hacer con mi ansiedad? Quiero conocerla, abrazarla, reconocerla y por lo mismo entrar en un proceso de tocar todos esos dolores que no me he atrevido a tocar para aprender a vivir de una manera mucho más amorosa conmigo misma, conmigo mismo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieran aclarar. Sí, adelante, Azucena. Muchas gracias. Sí, si he entendido bien, hasta ahorita lo que hemos manejado es que esta ansiedad es un síntoma y es como resultado, vamos a decir, de manejos que no he ido como dándoles la salida adecuada, pero no sé si haya posibilidad de afirmar que esta ansiedad también pueda ser como una consecuencia meramente fisiológica, es decir, como algunos padecimientos psiquiátricos que en sí son como resultado de desequilibrios bioquímicos. Siempre la ansiedad va a ser consecuencia de este tipo de situaciones como tan específicas o si se puede generar, por decir per se, como algún desequilibrio eh, por causa de una enfermedad mental. No sé si me expliqué. Sí, mira, las enfermedades mentales, por supuesto que podemos venir con cierta predisposición genética para padecer esas enfermedades mentales. Pero aquí me apoyo mucho de Boris Cyrulkin, que él nos dice esto. El 1% de nuestra personalidad es genético. El 99% es producto del entorno. Las enfermedades mentales se gestan. Y cuando decimos que la ansiedad es producto de una afectación fisiológica, o sea, de una forma en cómo funciona un aparato muy concreto de la amígdala, es porque sí hay un daño a nivel de la bioquímica, pero es un daño que se produce porque hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida bajo el yugo de miedos muy intensos. Y ese yugo de vivir bajo miedos muy intensos es lo que nos afecta a nivel de la bioquímica cerebral. Evidentemente, hay casos en donde sí es necesario el tratamiento psiquiátrico, pero hay otros casos que con apoyo psicológico y terapéutico y trabajo emocional vamos cada vez lidiando mejor con la ansiedad, al punto que reconocemos los detonadores que nos generan la ansiedad y aprendemos a desconectarnos de esos estímulos externos. Entonces, cada caso hay que verlo en sus singularidades, ¿verdad? Para ver hasta qué punto sí es necesario un ajuste bioquímico y hasta qué punto más bien es un pésimo manejo emocional y un desconocimiento profundo de mi historia. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, hombre, a ti, Azucena. Por acá preguntaba Santiago, ¿fumar es resultado de la ansiedad? Fíjense, es una pregunta muy interesante y muy oportuna porque las adicciones en general al tabaco, a la comida, a las drogas, al sexo, a las compras, cualquier comportamiento adictivo
es la forma en cómo estamos canalizando la ansiedad. Las adicciones es la forma, es la conducta en la que vamos reconociendo cuando una persona vive llena de ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? La ansiedad finalmente lo que está buscando es acallar el miedo con momentos intensos de placer a nivel de la bioquímica. Por eso me interesaba mucho que vieran este esquema. O sea, en la ansiedad hay un daño a nivel de la amígdala, hay un daño a nivel cerebral que se puede revertir, ¿sí? Hay ocasiones en las que ya no, pero en muchos casos sí, sí se puede revertir y se puede aprender a manejar mejor. Por eso hay muchísimos adictos que dejan las adicciones y empiezan a construir otro tipo de hábitos. Pero es producto de muchísimo trabajo personal, de muchísimo trabajo emocional. Pero de que se puede, se puede. Entonces, todo comportamiento adictivo lo que está manifestando es un comportamiento compulsivo, obsesivo compulsivo. Me obsesiono, ay, quiero un cigarro, 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 quiero un cigarro. Me fumo el cigarro. Y a la hora que me fumo el cigarro, lo único que estoy haciendo es que estoy tranquilizando esa inquietud interna, esa necesidad de encontrar un espacio de placer en medio de una situación que me produce malestar. Hay que aprender a observar qué es lo que nos lleva a encender un cigarrillo. Es que fíjense, para tratar la ansiedad hay que observar con muchísima atención y detalle. Yo casi siempre les digo, voy a hacer el ejercicio, cómprense una lupa para observar con atención sus propias conductas y acciones. ¿Sí? Casi siempre detrás de beberme una copa adicional, de fumarme un cigarrillo, de comprar algo que no me debía haber comprado porque significaba un gasto externo, ¿sí? Va relacionado con una necesidad de sentir placer, porque en el fondo hay una emoción de malestar. Y claro, se va convirtiendo en un hábito. O sea, cuando digo que se va convirtiendo en un hábito es, me acostumbro a saciar esa frustración, ese enojo, ese malestar con estos ingredientes placebos que me proporcionan un bienestar inmediato, un bienestar momentáneo. Por eso es que es tan difícil a veces dejar las adicciones, porque implica un trabajo personal muy profundo y una reformulación completa de nuestro estilo de vida. De nuestro estilo de vida, no solamente con respecto a nuestros consumos, sino con respecto a nuestros hábitos mentales y nuestra forma de sentir. Implican todo un proceso de reaprendizaje en nuestra manera de sentir la vida. Las personas que viven bajo el yugo de las adicciones, en el fondo viven llenas de miedo. ¿Sí? También la violencia es otra enorme adicción. La violencia, el maltrato. Entonces hay que hacer ese trabajo profundo. Y hay niveles, como les decía hace rato, ¿verdad? Hay niveles de padecimiento. Hay casos mucho más graves que otros. Aquí lo importante es cada quien consigo mismo y con su propia historia, ¿verdad? Cada uno consigo mismo reconocer en qué punto está
de ese comportamiento compulsivo, de ese comportamiento obsesivo. Cuando hablamos de un comportamiento obsesivo compulsivo, es que me dejo llevar por la inmediatez y no hago un proceso de reflexión previo al encender el cigarrillo, previo al tomarme la copa, previo a la compra, previo a irme con las prostitutas, previo a consumir pornografía, ¿sí? O sea, lo que estoy evitando es esa pausa reflexiva que me evita ir tras lo que me satisface inmediatamente. Me estoy dejando llevar por un comportamiento aprendido y no estoy haciendo un proceso reflexivo. Por eso es que hay que conocer nuestra historia y ver cómo se fue gestando en nosotros la ansiedad. Para las personas que padecen ataques de ansiedad, se vuelve muy evidente porque ya los ataques de ansiedad es cuando empezamos a manifestar síntomas físicos de parálisis que nos hacen experimentar por momentos muy breves la sensación de que nos vamos a morir. Nadie se muere de ansiedad, ¿sí? O sea, nadie se muere de ansiedad, no es una enfermedad mortal. Pero sí empezamos a experimentar, que ya son los síntomas más altos, un paro respiratorio, ¿sí? Que no podemos respirar, que sentimos que no nos entra el aire, que no podemos expulsarlo, que se nos va a parar el aparato respiratorio, que traemos palpitaciones en el corazón muy intensas y que ese aceleramiento que vivimos a nivel de nuestro sistema nervioso nos empieza a generar contracturas en casi todas las articulaciones. Esos son los ataques de ansiedad, ¿sí? Cuando llegamos a ese punto en donde todo nuestro sistema nervioso trabajó en un estado de alerta para evitar un daño. Entonces, cuando digo que la ansiedad sí es producto de una afectación en una parte del cerebro en concreto, como esta que les enseñé en esta imagen, déjenme volvérselas a mostrar para que la tengan fresca. ¿Sí? O sea, esta partecita de nuestro cerebro es la que está afectada. Quiere decir que cuando vemos un estímulo en el exterior que resulta una amenaza, como este ejemplo que les puse del muchacho que le dicen tienes que hacer una presentación porque van a concursar para una promoción por este puesto, y él esa invitación la lee como una amenaza, ¿sí? En donde lo pone en un estado de alerta a nivel fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que esta parte del cerebro empezó a soltar todas las sustancias necesarias, como es la adrenalina, la noradrenalina, entre otras sustancias, que ponen a los músculos en un trabajo intenso que nos prepara para correr, que nos prepara para no sentir dolor físico y que nos alerta a todos nuestros sentidos para poder responder ante la amenaza con la mayor velocidad posible. Aquí lo que sucede cuando es producto de un miedo al miedo, es decir, a un miedo que no existe, sino que solamente existe en nuestra mente, todo esto se instala y entonces se revierte en nosotros, provocándonos un daño en nuestro comportamiento. No está el tigre detrás de nosotros, ¿va? No necesitamos salir corriendo porque ahí viene un tigre. O no necesitamos salir corriendo porque el miedo es concreto, ahí viene un tigre o ahí viene el asaltante con la pistola. Es porque el miedo está en nuestra mente y es nuestra mente la que nos acelera a tal punto que nos prepara como si viniera un tigre detrás, pero sin que realmente tengamos la necesidad de correr. Es un miedo y es un dolor emocional, es una amenaza emocional. Por eso es que es bien importante, no sé si va quedando más claro, por qué la ansiedad sí está ligada con lo fisiológico.
¿sí? No es solamente psicológica. Y por eso es que sí afectan la bioquímica cerebral, Azucena. Y en muchas ocasiones sí se necesita un tratamiento psiquiátrico, en algunas ocasiones. En otras a veces nos podemos ayudar con pasiflora, valeriana, ¿sí? Con este tipo de medicina herbolaria que ayuda bastante a relajar el sistema nervioso y la actividad física, ¿sí? El hacer actividad física o el hacer actividad recreativa, como cualquier expresión artística o cualquier manualidad, ¿sí? Buscar espacios de recreación que nos permitan expresar ese sentimiento, esa emoción y que como beneficio nos produzcan relajamiento. También la meditación es otro gran recurso, ¿verdad? O sea, ya quienes tomen el taller completo, pues vamos a ir viendo diferentes estrategias para ir aprendiendo a manejar la ansiedad, a reconocerla. Si somos padres de familia, cuando nuestros hijos están empezando a manifestar síntomas de ansiedad. Cómo abordar un ataque de ansiedad, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a la persona que lo está padeciendo en el momento a controlar ese ataque y que vuelva a la normalidad. Y cómo reconocer cuando sí ya es una situación que se está saliendo de nuestro control y necesitamos atenderla con un psiquiatra. Entonces, creo que con esta charla que compartimos hoy, pues se pueden dar una idea de que es un tema apasionante porque realmente vivimos en una época en donde la cultura del miedo, es decir, nuestro contexto, nos invita todo el tiempo a vivir bajo el yugo del miedo. ¿Cómo aprender a vivir en la confianza en una sociedad que nos siembra el miedo todo el día, a todas horas, en todo momento y a través de muchísimos medios de comunicación? ¿Verdad? O sea, ¿cómo aprender a recuperar esa confianza en la vida? ¿Cómo aprender a sentirse sostenido por la vida? Haré varias recomendaciones bibliográficas que me parecen importantes para quienes les interese profundizar sobre el tema, ¿sí? Dependiendo de sus contextos, de su situación personal, de lo que les inquiete en particular sobre este tema y por supuesto también es un espacio para que aquellas personas que quieran hacer preguntas, plantear alguna situación en concreto, pues podamos encontrar esos espacios de conversación que favorezcan que cada quien pues vaya encontrando respuestas a sus propias problemáticas personales. Entonces es un taller también que es una invitación a hacer un proceso de autoconocimiento. Aprender a manejar nuestra ansiedad, aprender a controlarla, a conocerla como una de nuestras debilidades, es algo valiosísimo porque al final la ansiedad es la contracara de la creatividad. ¿Sí? Y cuando entendemos que es una creatividad mal encausada, es una energía que estamos utilizando en nuestra contra en vez de a nuestro favor, vamos reconociendo también que es importante cambiar a veces nuestra forma de pensarnos y de pensar el mundo y de pensar la forma de relacionarnos con los demás. Entonces, todos estos temas son los que abordaremos con un poco más de detalle y que ahora pues es una pincelada realmente de lo que implica este tema en nuestras vidas, que insisto, este taller es cómo alivio la ansiedad, pero a mí también me gusta mucho decir esto, ¿verdad? La ansiedad es un síntoma de nuestro tiempo y es importante aprender a conocerla y reconocerla para poder promover en nuestros espacios de trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, estilos de vida mucho más saludables.
Este taller lo vamos a estar impartiendo, arrancaríamos el 25 de octubre. Son 3 sesiones de 2 horas cada una. Es un taller corto. Una sesión a la semana es 25, 8, y el siguiente, ¿qué es qué? Ahí se me fue la 15. onda. 15. 15, ¿sí? 25, 8 y 15, 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre, los miércoles de 11 a 1 de la mañana, ¿sí? Se van a grabar las sesiones para quienes en un momento dado no puedan asistir y quieran escuchar posteriormente la sesión, podrán disfrutar de ese beneficio. Y si hay alguna duda adicional para quienes lo escucharon y no pudieron participar de la sesión, pues también me pueden contactar y ya vemos a través de Claudia y de Elvira, pues si hay alguna asesoría puntual que pudiéramos hacer, pues con mucho gusto se hace esa asesoría muy puntual, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda o inquietud, si algo quieran agregar Elvira o Claudia a lo que estamos comentando hoy. Pues a mí sí me gustaría agregar que desde este punto de vista también es una mirada totalmente esperanzadora, ¿no? O sea, que si bien es un tema de nuestro tiempo y que está muchísimo más presente por todo lo que se está viviendo, creo también que a través de este tipo de talleres, Mayra, pues nos das herramientas que nos pueden ayudar a nuestro día a día de cómo prevenirlo, cómo incorporarlo a nuestra vida, ¿no? Porque finalmente yo creo que todos en algún momento hemos o vamos a padecer el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, se me hace pues un recurso o una serie de recursos que se van a dar a través del taller que pueden abonar mucho a nuestro bienestar, ¿no? Sí, gracias, Claudia. Vamos a darle voz a Merari para ver qué es lo que nos quiere compartir. Totalmente de acuerdo, Claudia, con lo que señalas. Hola a todos, Mayra, perdóname, es que quería yo que me compartieras nuevamente el autor sobre el porcentaje de la genética y del contexto social. Mira, el autor que habla sobre la genética, lo voy a poner aquí en el chat para que lo puedas escribir. Se llama Boris Cyrulnik. Él tiene varios libros en donde habla sobre distintos temas, pero en concreto en donde puedes verlo de forma rápida es en una entrevista que le hacen en el BBWA, que está enfocado a Aprendiendo Juntos, se llama así el programa, Aprendiendo Juntos. Ahí hay una entrevista que le hacen a él y puedes ver un poquito cuál es su planteamiento en relación con este aprendizaje y lo que implican los contextos de violencia para los niños y lo que supone también la formación de nuestro carácter y nuestra personalidad. Pero él tiene muchísimos libros, ¿verdad? Esa es una como probadita para que lo conozcas y veas quién es este autor, que es muy interesante. Él es un psiquiatra neurólogo. Y Mil gracias. el del contexto social, se los pongo aquí, es el que habla mucho de la cultura del miedo, es Alejandro de Barbieri, Alejandro de Barbieri, en un libro que se llama Educar sin culpa. Él aquí habla amplísimamente sobre la cultura del miedo y cómo debemos cambiar el chip hacia una cultura del amor, promover la cultura del amor y todo lo que implica promover la cultura del amor. Ya en el taller veremos mucho esto, porque lógicamente, pues en esta masterclass me interesaba mucho que pudiéramos ver pues los síntomas de la ansiedad para que se fueran como con un conocimiento muy puntual que les ayudara a revisar en sus propias vidas,
pues en dónde están en relación con este tema, ¿verdad? De alguna manera, si les llamó la atención la masterclass, es porque algo hay alrededor suyos o en su propia vida que les está llamando, ¿no? A comprender mejor este tema y ver con qué herramientas podemos irlo solventando. Y cuando lo mejor es, definitivamente, pues aludir a un acompañamiento terapéutico que pueda ya trabajar puntualmente en mi historia personal, ¿verdad? A veces estos talleres también lo que producen, además de un conocimiento pues un poquito más amplio sobre el tema, pues es también reconocer cuando necesitamos un acompañamiento más personalizado para poder atajar todas estas problemáticas. El taller, aquí se los pongo en el chat, también es 25 de octubre, ese día arrancaríamos, 8 y 15 de noviembre, de 11 a 1 p.m., de 11 a.m. a 1 a.m. Con esta posibilidad, como les digo, de ver las sesiones grabadas, que no es lo mismo, pero me parece que con la opción que les estamos dando de una pequeña asesoría para quien tenga una duda a partir de alguna sesión en concreto, puedan también pues como poder animarse, ¿sí? A lo mejor el horario no le queda a todo el mundo, pero pues es lo que hay. Claudia. Yo quiero agregar que por ser el mes de octubre y el mes que se conoce como el mes rosa, tenemos promoción de 30% de descuento si se inscriben durante este mes, obviamente antes del curso, con el código de promoción mes rosa. Sí, y avisarles también que toda esta información y hay muchísimas cosas de interés general en la página de Tu Terapia. Está en tuterapia.com.mx, así igual de quienes tenemos los correos porque nos han acompañado en algunas otras clases, en algunos otros talleres, en algunos otros cursos. También les llegará por su correo toda esta información de los nuevos cursos y de los nuevos talleres. Y de veras, Mayra, muchísimas gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de que nos compartas todas estas cosas que pues son el interés, yo creo que de todos en estos momentos, porque ¿quién no hemos sentido esa parte de decir, es que estoy súper contracturada, no sé ni qué me pasa y empiezo a sentir y me duele la cabeza y no sé qué, y siempre se lo cuelgas o eso del estómago, no, sí, seguro comí algo mal, pero es que también, y entonces todo es este conjunto de síntomas y de cosas, quiere decir que hay algo que no estás digiriendo de la manera adecuada. Entonces, yo creo que sí es el hacer el alto en el camino para poder sacar la lupa, analizar exactamente qué es lo que está pasando, pues es un ejercicio importantísimo en estos momentos. Entonces te agradecemos muchísimo todos estos tips y todas estas cosas. Ahorita, como bien dices, fue una pincelada para quien tenga la oportunidad, pues estamos aquí con la idea eso, siempre de ser útiles y dar cosas, consejos y hacer hincapié en cosas que pues son bien importantes para la salud emocional. Por acá, Lupita, Guadalupe, ¿querías comentar algo? Gracias, Elvira. ¿De qué? Pues yo nada más agradecer siempre desde tu voz, me deja muchísima paz. Me encanta la manera como planteas todo, súper, súper interesante. Y como dice Elvira, de verdad que pues creo que nos queda en el saco muchas cosas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, hombre, pues gracias a ustedes porque se dieron este tiempo de acompañarnos hoy en esta masterclass. Yo le agradezco a Tu Terapia este espacio para promover este taller y muy agradecida y muy contenta de haber podido estar con ustedes hoy en esta tarde-noche para pues profundizar en estas cosas que de alguna manera nos ayudan a tener una vida de mayor calidad emocional. Yo lo pienso así, ¿verdad? Qué lindo es vivir sintiéndose uno en paz,
qué lindo es vivirse uno sintiendo que estás trabajando para cada día vivir mejor, ¿verdad? Que el tiempo que estemos en este mundo sea un tiempo que podamos aprovechar para cosechar uvas ricas y no uvas agrias y amargas, ¿verdad? Que sean siempre uvas dulces que hagan un buen vino. Pues si ya no hay, Muchas gracias, sí. Si no hay nada más, nos despedimos y estamos en comunicación para la próxima. sí, muchísimas gracias, que tengan una muy, muy buena noche, que descansen. Gracias, Mayra. Hasta luego.